Saludos, soy Ilse Terán, estudiante de la Universidad Nacional Experimental de las Telecomunicaciones e Informática, o mejor conocida como la UNETI, en el PNF de Telecomunicaciones. En esta oportunidad compartiré algunos conceptos relacionados a la ferrita. Comenzamos con su descripción y propiedades electrónicas. Las ferritas son materiales cerámicos que presentan propiedades magnéticas, específicamente ferrimagnetismo. Están compuestas por óxido de hierro y uno o más metales adicionales, como el magnesio, aluminio, bario, cobre, níquel, cobalto o incluso el hierro. Las ferritas son duras, quebradizas y son malos conductores de electricidad. En cuanto a las propiedades electrónicas, dependen de la naturaleza de los cationes metálicos y de su distribución en el sitio A y B. En general, las ferritas son materiales semiconductores con un amplio intervalo de banda prohibida. Las principales propiedades electrónicas de la ferrita son las que podemos observar en la diapositiva. La alta receptividad eléctrica, que las ferritas son aislantes eléctricos o semiconductores de tipo N. La conductividad eléctrica de las ferritas aumenta con la temperatura y con la presencia de defectos en una estructura cristalina. Tenemos la polarización electrónica, que las ferritas presentan una polarización electrónica espontánea debido a la distribución asimétrica de los cationes en la estructura cristalina. Y tenemos las propiedades magnéticas, que las ferritas son materiales ferromagnetismo, como lo habíamos mencionado, lo que significa que son atraídas por un imán. La fuerza de atracción magnética depende del tipo de ferrita y de su temperatura. Por otro lado, tenemos la ferrita y la permeabilidad tensorial. Las ferritas, al presentar propiedades magnéticas como el ferrimagnetismo, tienen una alta permeabilidad magnética, lo que las hace útiles en diversas aplicaciones. La permeabilidad tensorial es una propiedad que describe cómo un material responde a un campo magnético en diferentes direcciones. En el caso de las ferritas, su estructura cristalina influye en su permeabilidad tensorial, lo que les confiere propiedades magnéticas direccionales. La permeabilidad tensorial de las ferritas puede variar según la orientación de los cristales en el material, lo que afecta su capacidad para canalizar y concentrar líneas de flujo magnético en una dirección específica. Esta propiedad es fundamental en el diseño de componentes magnéticos como núcleos de transformadores, antenas, dispositivos de microondas y otros sistemas electromagnéticos. En tercer lugar, tenemos la propagación de ondas en medio de ferrita, donde se observan fenómenos interesantes debido a las propiedades magnéticas y eléctricas de este material. Las ferritas son conocidas por su capacidad de influir en la propagación de ondas electromagnéticas, específicamente en el rango de microondas y radiofrecuencia. Cuando las ondas electromagnéticas interactúan con un medio de ferrita, se producen efectos con la absorción selectiva de ciertas frecuencias, la rotación de plano de polarización de la luz y la atenuación de la señal en función de la composición y estructura de la ferrita. Estos fenómenos son fundamentales en aplicaciones como dispositivos de microondas, antenas direccionales y sistemas de comunicación inalámbrica. La propagación de ondas en un medio de ferrita también está influenciada por factores como la geometría del material, la intensidad del campo magnético aplicado y la frecuencia de la onda electromagnética. Estudiar estos aspectos nos permiten comprender mejor cómo las ferritas pueden ser utilizadas en el diseño de dispositivos electromagnéticos avanzados y eficientes. En cuarto lugar está la rotación de Faraday. Es la rotación del plano de polarización de la luz linealmente polarizada cuando viaja a través de un material en presencia de un campo magnético longitudinal. El efecto fue descubierto por Michael Faraday en 1845. La rotación de Faraday se puede explicar por la interacción entre el campo magnético y el momento magnético de los electrones en el material. Cuando se aplica un campo magnético, los momentos magnéticos de los electrones se alinean con el campo. Esto crea una birrefringencia magnética, lo que significa que el índice de refracción de la luz depende de su dirección de polarización. La luz linealmente polarizada se puede descomponer en dos componentes circulares, polarizados, que se propagan a diferentes velocidades a través del material. Esto da como resultado la rotación del plano de polarización de la luz.
La rotación de Faraday se utiliza en una variedad de aplicaciones que incluyen aisladores ópticos, circuladores ópticos y sensores magnéticos. Como quinto punto tenemos el aislador. Los aisladores son dispositivos que evitan el paso de corrientes eléctricas en determinadas direcciones, lo que ha sido útil en el control y manejo de señales electromagnéticas. Cualitativamente, su función es impedir el flujo de corriente en un sentido específico, actuando como barreras para el paso de energía eléctrica. Ahora, en cuanto a la matriz de dispersión de un aislador, esta representa las relaciones entre las ondas incidentes y reflejadas en un dispositivo. Ayuda a comprender cómo el aislador afecta la propagación de la onda electromagnética al cambiar su amplitud y fase. La matriz de dispersión proporciona información detallada sobre cómo se comportan las ondas al interactuar con el aislador. Por otro lado, tenemos los circuladores. Un circulador es un dispositivo de radiofrecuencia de 3 puertos que dirige la señal de entrada a uno de los 2 puertos de salida, dependiendo de la dirección de la señal. Se basa en el principio de la circulación de Faraday, que establece que la rotación del plano de polarización de una onda electromagnética es proporcional al campo magnético aplicado a lo largo de la dirección de propagación. En un circulador, un campo magnético estático se aplica a través del material ferromagnético que compone el dispositivo. Este campo magnético induce una rotación de Faraday en la señal de RF, lo que hace que se dirija a uno de los 2 puertos de salida. La dirección de la rotación de Faraday depende de la dirección de la señal de entrada, lo que determina a qué puerto de salida se dirige la señal. Un circulador es un dispositivo pasivo de microondas que dirige el flujo de señal de radiofrecuencia en una dirección específica. La matriz de dispersión de un circulador es una forma de representar su comportamiento en términos de la amplitud y la fase de las ondas de entrada y salida. La matriz de dispersión de un circulador generalmente es una matriz 2x2, que se describe como las ondas incidentes en los puertos de entrada y se relacionan con las ondas reflejadas y transmitidas a los puertos de salida. Esta matriz tiene en cuenta las propiedades de reflexión y transmisión del circulador, así como la dirección del flujo de señal. Al observar la matriz de dispersión de un circulador, se puede comprender mejor las características de pérdida, aislamiento y no reciprocidad del dispositivo. Esto resulta útil para diseñar y analizar circuitos y sistemas de microondas donde se requiere el uso de circuladores. Como último punto tenemos el conmutador y modulador de rotación de Faraday. Un conmutador de Faraday es un dispositivo magneto-utópico que se utiliza para rotar el plano de polarización de la luz. Consiste en una pieza de vidrio u otro material dieléctrico que se coloca en un campo magnético. Cuando la luz pasa a través del material, el campo magnético induce una rotación de la dirección de polarización de la luz. La cantidad de rotación es proporcional a la fuerza del campo magnético y la longitud del material. Los conmutadores de Faraday se utilizan en una variedad de aplicaciones, incluyendo las telecomunicaciones, los sensores y las ópticas. En cuanto al modulador de Faraday, es un tipo de conmutador de Faraday que se utiliza para modular la intensidad de la luz. Consiste en una pieza de vidrio u otro material dieléctrico que se coloca en un campo magnético. Cuando la luz pasa a través de ese material, el campo magnético induce la rotación de la dirección de la polarización de la luz. La cantidad de rotación es proporcional a la fuerza del campo magnético y la longitud del material. Los moduladores de Faraday también se utilizan en una variedad de aplicaciones, como en las telecomunicaciones, sensores y óptica, al igual que los conmutadores. Tanto los conmutadores como los moduladores de Faraday son dispositivos importantes en ópticas y en las telecomunicaciones. Se utilizan en una variedad de aplicaciones, desde redes de telecomunicaciones hasta sensores y aplicaciones ópticas. Muchísimas gracias.